Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión en el marco de la exposición temporal Arqueología en Laguna Menzabó, una selva de símbolos que se exhibe aquí en el Museo Regional de Chiapas, desde donde estamos transmitiendo el portal de Facebook del Museo Regional de Chiapas, y también gracias a todo el público que hoy se da cita aquí en la sala de sus múltiples del Museo Regional. Gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante para toda la gente que nos sigue. Hoy tenemos el tema presencia de incensarios lacandones en la región de Bonampak, Chiapas. Para ello, antes de leer la semblanza, quiero pedir a todos un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Alejandro Tobalín Ahumada. Gracias. Alejandro Tobalín es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es químico, farmacéutico, biólogo por la Facultad de Química de la UNAM, la máxima casa de estudios en México, y es maestro en Historia en el programa conjunto entre la Autónoma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes también del Estado. Actualmente es doctor en formación en Ciencias Históricas por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Él estuvo en el Instituto Nacional de Nutrición allá por el 82 y el 84. Fue colaborador del Centro Regional INA del Estado de México 87-88 y en la Dirección de Arqueología del Instituto Mexiquense de la Cultura del 88 al 91. Posteriormente, en el 91, adquiere la categoría C, titular C, como profesor investigador del Centro INA Chiapas. A partir de ahí se ha especializado en arqueología maya, especialmente de la cuenca del río Sumacinta. Ha participado en proyectos arqueológicos de Yaxchilán, Palenque, así como en Cobá, Xcaret y Quintana Roo, y en los proyectos Malinalco y Tenayuca en el Estado de México. Ha dirigido proyectos arqueológicos de Tlapizáhuac en el Estado de México, y en Chiapas el rescate arqueológico Ejido Cuauhtémoc en el municipio de Suchiate, ubicado en la frontera con Guatemala para ubicarnos en el territorio, y también en la Canjá, eso está en Ocosingo, en la selva. Actualmente dirige los proyectos arqueológicos de Bonampak y Bolonquín, este último en codirección con el doctor Alejandro Cheseña, amigo de este centro INA Chiapas. Ha elaborado guiones científicos, museográficos en 10 exposiciones arqueológicas para este museo regional, desde donde estamos transmitiendo, y ha participado en múltiples congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales, así como la publicación de 2 libros, 9 capítulos de libro, 45 artículos científicos y de divulgación. Nuevamente, por favor, el aplauso para el doctor Alejandro Tobalín. Muchas gracias. Gracias al doctor Valente Molina, director del Museo Regional. Y pues en el marco de esta exposición que invitamos a todos puedan venir a verla, sobre la arqueología de la Laguna Mentzabac, o mejor conocida como Mentzabó, ¿no? Pues yo preparé esta plática y pues me parece que va de acuerdo con la temática general de la exposición. Entonces me voy a permitir leerles unas partes para después platicar de otras. Fue Alfred Tozer, investigador norteamericano, en los primeros años del siglo XX, quien describe con lujo de detalles los incensarios lacandones y su contenido simbólico. El investigador mexicano Villarrojas hace lo propio y señala: el principal objetivo de los ritos religiosos lacandones parece ser el ruego por la vida y la salud. Y las oraciones que se usan, sin excepción, son ruegos y súplicas a los dioses para que los guarden de los peligros y las enfermedades a cambio de las ofrendas que se les hacen. El mismo autor señala que hay una similitud o paralelismo entre la mentalidad religiosa lacandona y la de los antiguos mayas yucatecos. Tomando como referencia las palabras del obispo Landa, quien argumentó que esta gente tenía mucho, excesivo temor a la muerte, y lo mostraban en todos los servicios que a sus dioses hacían, lo cual no era por otro fin ni para otra cosa, sino para que se les diesen salud
vida y mantenimientos. Por otra parte, y como lo menciona Didier Boremansen, investigador que dedicó gran parte de su vida a los lacandones allá por los años 50, los dioses lacandones son ubicuos. Durante una ceremonia religiosa, su espíritu desciende en los incensarios y se sienta encima de las reliquias de piedra que contienen. Pero los dioses se encuentran también presentes en sus propias casas, es decir, en las ruinas y cavernas, en el cielo o en la selva, y en los incensarios de otros lacandones. De hecho, la palabra Ku o Kul significa a la vez Dios, o sea, su espíritu. El incensario también, que es el objeto material que lo representa. Los incensarios son guardados en el templo llamado Uyatoch-Ku, la casa de los incensarios, que consiste en una choza sin paredes con techo de palma, las cuales se localizan un poco apartadas de las demás chozas del caserío y escondidas por la vegetación. Los incensarios se colocan sobre un estante colgado del techo en el lado oeste del templo para que miren hacia el este. La choza sagrada tiene su propio fuego y sus propios utensilios, y es donde se celebran la mayoría de los ritos religiosos. Cualquiera que sea la naturaleza de los rituales, todos se fundamentan en el mismo patrón: ofrecer copal, comida y la bebida ceremonial, el balché, preparada de la corteza de un árbol del mismo nombre, así como quemar figuras o bolas de hule. Aquí en la diapositiva podemos observar este templo que tiene uno de los lacandones en su caribal. Hay que recordar que esas son fotografías de los años 50, 60, previo a la política de concentración en centros de población, hacia la primera mitad de la década de los 70. Entonces los lacandones tenían asentamientos pequeños, eran familias cortas, pequeñas, los hijos, lo que se llaman familias extendidas. Entonces era una comunidad pequeñita y distaba entre unos y otros kilómetros, pero todos conservando una cultura muy similar. Entonces generalmente tienen este templo, que es otra palapita como la que hemos descrito, que se ve ahí en la fotografía del lado superior izquierdo. Todos los incensarios y otras vasijas para beber balché están en la parte de abajo. Arriba en los estanteros están los incensarios. ¿Oh? Bueno, continuemos. El incensario lacandón, llamado Ulakil-Ku, la olla de Dios o el plato de Dios, ¿qué quiere decir? Consiste en una vasija de barro de unos 10 a 15 centímetros de altura y de 15 a 20 centímetros de diámetro, de cuyo borde sale una cabeza antropomorfa estilizada con una proyección del labio inferior para recibir ofrendas de comida y bebida. Su técnica de manufactura es similar a la aplicada a otros tantos incensarios desde el período posclásico tardío maya en las tierras bajas. El poder místico del incensario estriba en las reliquias que contiene. Son piedrecillas que provienen de la casa de la deidad, es decir, del altar que se encuentra en el interior de una cueva, que es donde reside la deidad terrenal, o bien de algún edificio arqueológico, que es donde reside la deidad celestial, que solían visitar en peregrinaciones cada X tiempo. Después de efectuar un rito para pedir permiso a la deidad, el celebrante se lleva estas reliquias que serán depositadas al fondo del incensario doméstico, permitiendo así al celebrante comunicarse con la deidad sin tener que hacer una nueva peregrinación. El hombre quema incienso sobre las piedrecillas que provienen de la casa del dios, y el espíritu de éste llegará a sentarse sobre estas reliquias durante las ceremonias. De allí su nombre, Ukanche-Ku,
el asiento del Dios. Bueno, vemos aquí algunos ejemplos, ¿no?, de Piedras Negras, de Yaxchilán. Vemos ahí los planos y marcado en rojo lugares donde se localizaron incensarios lacandones. Son investigaciones de los años 30, 40 en Piedras Negras que se realizaron, ¿no?, o en Yaxchilán a partir de los años 70. Y tanto como Yaxchilán y Piedras Negras hay otra cantidad notable de sitios arqueológicos de la región del Usumacinta donde se encuentran depositados estas vasijas lacandonas. Entonces vemos ahí una fotografía en la parte central superior que es Lacanjá, el sitio de Lacanjá, muy cercano a Bonampak, nada más para ejemplificar. Y a la derecha dos fotografías muy conocidas de Dubi en Nabolón, donde vemos a Chanquín Viejo y otros lacandones realizando una de sus peregrinaciones y acercándose a los edificios donde van a depositar sus incensarios y a recoger fragmentos de piedra caliza de la construcción de estos edificios, que son los que depositan al interior de sus vasijas, porque, como ellos dicen, en estos edificios antiguos es donde residían sus dioses más importantes. De tal manera que los recogen, los colocan en sus incensarios, terminan sus rituales, regresan a su caribal y estos siguen siendo utilizados, como decía la lectura, continuamente hasta que el incensario termina su vida útil y son colocados en un nuevo incensario, o se requiere una nueva peregrinación para colectar estas pequeñas piedrecillas, que es donde se van a sentar las deidades durante los rituales que llevan a cabo. Cada hombre casado, es responsable de interactuar ritualmente con los dioses en favor de su familia, aunque en ocasiones se requiere de alguien más versado en adivinación. Por ejemplo, en el Chilán Balán, las piedrecillas que mencionamos son identificadas como tronos. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva más o menos la región que abarcaron todo el grupo lacandón, seguramente desde finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, hasta la época actual, aunque evidentemente ya de los años 50, 60 del siglo pasado hacia el momento presente, mucha de esta distribución se restringe drásticamente a la parte mexicana, a las comunidades de Lacanjá, Chansayá y a las que están más al norte en las lagunas de Najá y Metzaboc, porque del lado guatemalteco han desaparecido prácticamente, o se han unido a la vida doméstica normal de otras poblaciones conforme ha ido avanzando la colonización hacia la selva. De tal manera que todavía recordamos, un servidor y seguramente los demás miembros del proyecto Bonampak a lo largo de estos 30 años de trabajo en este lugar, pero específicamente los primeros años, allá en la década de los 90, que nos platicaban los compañeros lacandones, que todavía en los 70s y principios de los 80s llegaron a hacer reuniones con compañeros lacandones del lado guatemalteco. Entonces hacían visitas recíprocas, lo cual fue desapareciendo ya en el transcurso de la década de los 80s. Y ya para ahora no hay mayor contacto hasta donde sabemos, aunque bien vale la pena hacer una nueva serie de entrevistas a los amigos lacandones para conocer la situación actual del grupo en el lado de Guatemala. Entonces, como podemos ver en el mapa, es una región bastante amplia lo que llegaron a cubrir los lacandones, y en toda esta región
se han registrado, se han reportado la presencia de estos incensarios lacandones, con variantes en cuanto al estilo de decoración. Vemos ahí, por ejemplo, en la parte de abajo, principalmente el que tiene todavía la cabeza de la deidad, que tiene una decoración punzonada, ¿no? Pequeños agujeritos y líneas estriadas. Este es de un lugar cercano a la laguna de Petén Itzá, en Guatemala, del Petén, y a diferencia de la que vemos en el lado izquierdo, que es estucada o está pintada de blanco, y corresponde a la zona de Piedras Negras, ¿no? Entonces, hay algunas variantes en esta decoración, pero en términos generales es la misma intención de lo que podemos observar ahí. Bueno, hay dos categorías de dioses, o como que así se dan el nombre a sí mismos los lacandones, que llaman Kul o Ku, los celestiales que habitaban en las ruinas y sus piedras, y los terrenales que lo hacen en los peñascos y cuevas, generalmente a orillas de lagos. Los dioses terrenales solían devorar o capturar personas quienes fueron puestos bajo la protección de las deidades celestiales, en particular de los dioses yerno de otro importante deidad lacandona, que es Hachakyum. Anteriormente, los ancestros de los Hachwinik solo tenían incensarios para orar a los dioses celestiales. Tanto en el ritual como en la mitología, los dioses del cielo son los más poderosos e interceden por los Hachwinik ante los iracundos dioses de las cuevas. Los dioses también se comportan como los humanos, tienen incensarios para orar a su dios de dioses, que es Ka-Och, y beben también baché y cultivan maíz. Entonces vemos aquí en esta diapositiva una representación que hizo Bore Madsen del origen de los diferentes dioses lacandones, que surgen a partir de una pareja más importante que entre los nahuas del altiplano central, en el posclásico tardío, se les denomina Ometecutli y Omecíhuatl, que entre los lacandones y mayas en general pues tienen la misma intencionalidad, la pareja inicial, y de ellos, a partir de flores de nardo, es que van surgiendo las diferentes deidades. Vemos marcados allí en rojo los dioses celestiales, que, como ya comentamos, estos habitan en las ruinas arqueológicas y en sus piedras, ¿no? Y en verde vemos algunos de los dioses terrenales, que son los que viven en los peñascos, en las cuevas y cerca de lugares lacustres. Bueno, tanto del lado izquierdo vemos la parte que desciende directamente del dios principal, que es Cacoch, ¿no? Y van surgiendo con importancias relativas cada uno de ellos. Y por el lado derecho, los que surgen de la parte de la rama femenina, ¿no? Que es una dualidad. Entonces vemos una gran cantidad de deidades y ayudantes que tenían a su vez tanto los dioses celestiales como los dioses terrenales. Entonces, para ejemplificar, podemos comentar en la época en que todos estos investigadores que hemos comentado, incluso Blom también y otros tantos, María Bodil, también, muchas de estas costumbres y ritos se han dejado de practicar por el grupo lacandón por dos causas. Una es la penetración religiosa de diferentes grupos protestantes, más recientemente los pentecosteses, bautistas, etcétera, y que
a través del Instituto Lingüístico de Verano se les permitió permiso de entrar para doctrinar y generar supuestamente, antropológicamente, vocabularios, diccionarios y traducir al lacandón textos diversos como el himno nacional, pero a su vez también les dejaron otra religión. Entonces fueron dejando el uso de todos estos utensilios, eran mal vistos los que los seguían practicando y se fue relegando de tal manera que pues Boremance, Russell, Blom, Villarrojas, entre otros tantos que todavía pudieron platicar con ellos cuando toda esta cuestión de adoctrinización no había sido tan profunda, lograron rescatar una interesante cantidad de información de los lacandones. Hoy en día no digo que se haya perdido, pero está muy oculto, muy oculto. Entonces nos quedan muchas dudas. Por ejemplo, no contamos con un cuadro comparativo de los rasgos que identifican a cada uno de los diferentes dioses, ¿no? Entonces, estos son los principales, celestiales y terrenales, pero después de esto surgen, como dice ahí abajo, todos los dioses menores, que eran en gran cantidad, que se tenían pues todavía la primera mitad del siglo XX y hacia atrás, ¿no? Bueno, entonces, para los lacandones del norte, son los que están Najá, Metzabok, y son los menos perturbados, digamos, por todos estos cambios que he comentado y la comunicación con el mundo occidental, las vías de comunicación y los blancos, los caxlanes y el comercio. Eran tres los dioses supremos, que son Sukunkyum, que es el hermano mayor de nuestro Señor, es el Señor del inframundo y el que juzga las almas, así como guardián del sol. El segundo es Aquiantó, introducido en épocas más recientes, que es el dios de los extranjeros, el blanco, el caxlán y del comercio, responsable de los objetos extranjeros como la medicina, el alcohol, ganado, caballos y las enfermedades. El tercero es Achakyum, nuestro verdadero Señor rojo o Señor de la lluvia, quien es considerado creador de los lacandones, de los Hachwinik, de la selva, del sol y de los animales. También para los lacandones del sur, los que están en la Cajacha Sayam actualmente, también ellos observaban tres dioses importantes, celestes, que cambian ligeramente sus nombres, pero en términos generales tienen la misma intención. Uno es Sukukyum, señor del inframundo, Kinich Ahau, señor del rostro solar, y también Ik-Chan-Yum, nuestro pequeño señor, considerado el dios principal y también creador de los lacandones. Mucha de la información etnográfica proviene de los lacandones del norte, por ser los que, como comenté ya, menos perturbados y tuvieron más reticencia a ir aceptando todos estos cambios religiosos. Entre los dioses terrenales voy a mencionar nada más a Metzabak, ¿no? Que en realidad la laguna Metzabok pues es una forma incorrecta de nombrar lo que los lacandones le llaman a sí mismos a esta laguna. Es Metzabak y es el nombre de uno de sus dioses terrenales, que equivale a Chak, el dios que hace la pólvora, o el creador del hollín, dios de la lluvia. Está relacionado con Venus, la fertilidad de la tierra y la cosecha del maíz. Asociado con el oeste, señor del inframundo y puerta de ingreso a esa región. Y así tenemos otros como Yum Kana Sabak, el dios que está sobre las nubes de Hollín, y tiene también que ver mucho con los propios incensarios lacandones. Para los Hashwini, o para todos nosotros, si tuviésemos apropiación de esa cultura lacandona, pues no podemos ver a estas deidades que sí llegan a los incensarios lacandones. No los podemos ver.
aunque esté dentro de las ruinas, en esas piedras donde llegaron a residir en una época inmemorial y de ahí se elevaron a los cielos. Llegaron a Palenque, después se trasladaron a Yaxchilán y de ahí se elevaron. Por eso hay sitios de mayor relevancia para los lacandones en lo que eran sus antiguas peregrinaciones, ¿no? Pero las almas de los Haswini, cuando mueren, hablamos de los del norte, y se transitan hacia la laguna de Menzabac, pasan por otras lagunas como la de Sibaná, por ejemplo, pero lo que un mortal observa son las lagunas, pero las almas de los muertos que van en tránsito a estas partes donde residen los dioses terrenales, lo que van a ver son grandes campos de cultivo, ¿no? Y en vez de las ruinas arqueológicas, lo que ven son las chozas de palma, del techo de palma, y con troncos como sus habitaciones. Entonces, solamente ellos son los que pueden observar. Aquí vemos ya algo que nos platicó brevemente en una de las anteriores pláticas el arqueólogo Víctor Ortiz, cuando estuvimos trabajando en Lacanca, en el edificio de las columnas. Está ahí señalado en ese fragmento del plano topográfico. Un gran árbol había crecido al frente y en el extremo izquierdo del edificio. Al ir retirando el árbol, ir excavando para liberar toda la estructura, encontramos una pequeña oquedad que forma una banqueta y una cornisa del basamento sobre que se levanta este edificio, estos ejemplares de incensarios lacandones. Como podemos ver ahí, la orientación en donde se encuentran es hacia el este. Como habíamos platicado también en la relatoría de los templos domésticos, los colocan en estos pequeños andamios viendo hacia el este. Entonces, bueno, aquí ya observábamos este tipo de detalles y nos preguntábamos en ese entonces, tanto el arqueólogo Ortiz como un servidor, si había un reflejo del pasado de aquellos constructores mayas hacia el año 500, que es cuando se construye el edificio de las columnas, y estuvo en activo hacia el año 800. La función que hubiese tenido este edificio en esa época, si los Haswini también tenían la capacidad de ubicar por consideraciones que no podemos determinar todavía hoy nosotros como arqueólogos, pero sí ese influjo, la orientación, el volumen, donde está colocado el edificio, y ser designado también para una serie de eventos rituales donde depositen estos incensarios con ciertas deidades. Como ven, se repite el que tiene aquí como un penachito, varios de ellos, pero otros están lisos, que son diferentes deidades. Y si esto pudiese ser retraído hacia el pasado, que nos den herramientas para determinar usos y funciones arqueológicos. Bueno, ese es un tema todavía complicado de determinar, pero si, como bien dijo nuestro querido y ahora desaparecido maestro López Austin, ese núcleo duro de este cultural que trasciende en el pasado y se mantiene en el presente todavía, que pudiésemos determinar. Aquí vemos varios ejemplos de el edificio de las columnas, cómo fuimos interviniéndolo. Arriba a la izquierda, cuando empezamos a limpiarlo, donde se ven los óvalos de color amarillo, es la región, la zona donde se encontraron estos incensarios lacandones. Arriba a la derecha, pues un poco más limpio, ya se ve una pequeña hendidura, y acá abajo ya totalmente liberado y restaurado esta parte del basamento, pues donde había este hueco. Claro, cuando los lacandones, quienes lo depositaron, que pensamos que podría ser a principios del siglo XX, finales del XIX con Guantimás,
Es un poco problemático el fechamiento de estos incensarios, es algo que hay que estudiar todavía, porque son muy parecidos en muchas partes de la región lacandona y los ejemplares que vemos no se logra apreciar una evolución o cambios, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y abajo vemos un alzado del edificio donde consideramos, tanto el arqueólogo Ortiz como yo y otros participantes del proyecto La Canja en aquel entonces, a principios de los años 2000, que estos nichos que vemos en los extremos y una protuberancia en la parte central nos recuerdan a lo que están representados en muchos edificios de la región Chenes, Puc, con mascarones. Entonces pensamos que este edificio tiene está imbuido de un carácter asociado con ciertas deidades, quizá Itzamna por estas características, y de Hachakyum y posiblemente de Itzamna. Entonces podríamos estar sobre una ruta correcta. Pasando a Bonampak, La Canja está a 6 kilómetros. Tenemos aquí una distribución de los edificios donde localizamos fragmentos de los incensarios lacandones también. El edificio 7, el 4, el 9 y el 10. Ya ven que la Acrópolis es una colina natural modificada artificialmente, terraceada en 3 niveles principales, donde en la primera terraza está el edificio de las pinturas, que es la imagen de la última época constructiva de Bonampak, hacia finales del siglo VIII. Y en la terraza superior frontal es donde están construidos estos pequeños edificios donde se sitúan la mayor parte de los vestigios de los incensarios lacandones. Por alguna razón hemos pensado también, si en La Canja sucede esto que he narrado, pues en Bonampak también posiblemente tuviésemos alguna explicación de por qué seleccionar ciertos edificios sobre otros. Bien, he de también aclarar que los edificios están en la parte baja, como el edificio de las pinturas, y los dos que están a su lado izquierdo fueron excavados hacia los años 60, pero no hay información sobre si el arqueólogo Pavón Abreu haya localizado, al excavar, liberar estos edificios, algunos incensarios lacandones también. Queda ese vacío, pero por lo pronto en la parte alta, con los trabajos realizados por García Moll y sus colaboradores, sabemos de esta presencia. No son gran cantidad, son fragmentos, 60 en un edificio, 8 en otro, 3 en otro, ¿no? Pero pues nos están marcando de la utilización de esos espacios. No nos dejaron tampoco, desafortunadamente, la ubicación de qué lado del edificio estaban colocados estos fragmentos. Si corresponden también al lado mirando hacia el este. Entonces queda esta duda. Nosotros hemos encontrado también muy pocos fragmentos, como estos dos que están fotografiados ahí. El superior, que se localizó en el edificio 10, y ese sí estaba hacia la parte frontal del edificio 10, mirando más o menos hacia el este. El segundo, el de aquí abajo, ese se localiza en otro edificio, pero dentro de la plaza. Al frente de la Acrópolis se extiende una amplia plaza, más o menos del tamaño de una cancha de fútbol actual. Y en el extremo opuesto a la Acrópolis están los edificios 15 y 16. Aquí vemos el edificio 16, donde se localiza este otro fragmento de incensario lacandón. Nos platica, antes de hablar de esta diapositiva, otra buena compañera arqueóloga, Sofía Pinsemín, y su difunto esposo, su apreciable Mauricio Rosas, que cuando trabajaron en Bonampak, asesorando y apoyando con
copias de los murales a los restauradores allá entre el 84 al 88, en algunos recorridos que realizaban con uno de los custodios de los vigilantes de Lina, ahí en Bonampak, Arturo Contreras. Encontraron también en 2 lugares colocados estos incensarios, en las cercanías de la Acrópolis. He de comentarles que Bonampak, esto que vemos es el centro de la ciudad, pero a lo largo y ancho de 4.000 hectáreas están distribuidos al menos 180, hasta ahora que hemos identificado, unidades habitacionales. Entonces tenemos diversas cantidades de montículos, y en estos montículos también los etnógrafos que nos han dejado textos también reportan que ubicaban estos espacios para colocar los incensarios lacandones, tal como nos lo describe nuestra amiga Sofía Pinsemi. Bueno, regresando un poquito sobre el asunto de las piedritas, las piedrecillas que se colocan al interior de los incensarios lacandones, tenemos esta aportación de Stuart y de Alejandro Ceseña, ¿no?, un dibujo de Linda Schill, que se lee yagual, que quiere decir su asiento, el asiento de piedras, como imágenes, en pocas palabras, su incensario. Es el término con que se determina la palabra incensario, y está asociado pues en muchos lugares, altares de diferentes sitios del área maya, Copán, Tikal, Yaxchilán, Palenque, entre otros, este jeroglífico a el asunto de incensario. Bueno, como ahí se coloca, este es un glifo asociado al verbo pat, que quiere decir modelar, pero con barro, vinculado a objetos usados en ritos de incensado, o a la quema de incienso, de copal, relacionado con verbos que indican que el objeto puede ser vestido y decorado con papel, ropa y piedras preciosas. El glifo aparece poseído con el pronombre ergativo ya, en clara alusión a que el objeto en cuestión puede ser propiedad de personas o de dioses. El glifo aparece en contextos que apuntan a una estrecha relación entre estos objetos y ancestros históricos y divinidades, así como de linajes, dada por la expresión T y el número del catálogo que corresponde. Todos estos rasgos están en los incensarios efigie, y el glifo se refiere a estos objetos, o sea, al incensario. Vemos aquí como ejemplo una fotografía de esta ofrenda localizada en la estructura A10 de Ceibal, excavada por Inomata. Está en Guatemala, donde vemos varios platos y al interior colocados estas piedras. Pueden ser cantos rodados o pequeñas piedras irregulares. En ocasiones puede haber piedras verdes también, pero es muy común la sencillez de este tipo de pequeñas piedritas. Entonces vemos que eso es una tradición que viene desde bastante tiempo atrás. Esa es una ofrenda del protoclásico en Ceibal, o sea, hacia el año 100 a 0, ¿no?, antes de Cristo, y viene siguiéndose usando hasta la época de la conquista, y lo observamos como todos estos Hachwinik lo heredan, obviamente por ser también descendientes de los grupos mayenses peninsulares, que como ya se platicaron en las pláticas anteriores con la maestra Julia Moscoso, también toda esta historiografía, cómo van huyendo de la presencia española y se van refugiando en las profundidades de la selva, ¿no?, en el desierto de la soledad, como dijera Jean de Vos. Entonces mantienen estas costumbres. Hay una cultura homogénea con particularidad, por lo que es muy probable que lo que expresen los lacandones y se conserve todavía este conocimiento nos sirva a los arqueólogos para interpretaciones de nuestras excavaciones. Otro ejemplo de localización de este tipo de pequeñas piedras amorfas
está, por ejemplo, en la Cueva de los Andasolos. Aquí vemos una fotografía de una representación museográfica del Museo de Comitán, donde la gran urna que vemos al centro tenía en su contenido 7 de estas piedritas, ¿no? Claro, aquí en la presentación museográfica vemos más cosas, ¿no? Pero como para ejemplificar que es un evento localizado en una cueva en el posclásico maya, ¿no? En las cercanías de Comitán, en la región, digamos, de Comitán. Entonces vemos una hilación, protoclásico, clásico, posclásico, y con los Hashwini en la época actual, moderna todavía. Entonces, bueno, lo que coloca aquí son varios tipos de braseros o incensarios efigie arqueológicos localizados en distintos lugares del área maya. En la parte superior vemos todos estos llamados chenmul, ¿no? Incensarios chenmul, que al incensario tiene adosado la imagen de diversas deidades. Ya Thompson, en su época, ¿no?, mediados del siglo pasado, hizo la identificación de más de 10 deidades, ¿no? Estos son de Mayapán. En la parte norte, ¿no?, tenemos a Aitchuac, el dios del comercio, a Itzamnam, a Kukulcán, al dios también del fuego, entre otros. Y en la parte baja vemos otros tantos incensarios efigie de sitios que están en Belice, en Santa Rita, Cayo Muerto, Laguna de On, y también en la zona de Guatemala, como Topostep y Tayasal. Y observamos que más o menos viene una misma intencionalidad en cuanto a la representación de estos rostros humanos que son la imagen de las diferentes deidades, como estas del sitio de Cayo Muerto, donde vemos rostros con menos decoraciones o símbolos como se dan en la península, en la parte norte de la península, y que muy posiblemente sean parte de donde se desarrolla también la elaboración de los incensarios lacandones en los siglos posteriores, ¿no? Entonces aquí estamos hablando hacia la época del contacto, cuando más tardío, ¿no? 1500. Entonces todos los indios insumisos, más bien, que huyeron, pues tenían todos estos conceptos sobre su religión, y ahí se van a resguardar en la selva. En Bonampak tomemos este otro ejemplo, estos braseros efigie localizados dentro del edificio 15 de la gran plaza de Bonampak. Vemos ahí una fotografía y un recinto techado, como debió haber sido originalmente. En la parte interior de este recinto tenemos un subterráneo en donde se localizaron estos braseros, que representan también a ciertas deidades, ¿no?, como Tzaná o dioses viejos, por la utilización de estas arrugas que se observan. Y nada más como comparación, estoy utilizando a Hachakyum, también con su pequeña protuberancia, igual que la que observamos en la representación del dios principal, Itzamna, dentro del subterráneo de Bonampak, hacia la época de terminación de la vida del sitio, hacia el año 800. Aquí vamos a comparar lo que decíamos ya hace un momento del plano superior de la distribución de los incensarios lacandones en la Acrópolis. El plano inferior es la distribución de dos tipos cerámicos que tienen que ver con braseros incensarios. El lado izquierdo tenemos ahí el brasero que ya vimos en la diapositiva anterior, que tiene el nombre de Hachakyum compuesto, y al lado derecho vemos este tipo de urnas, que es el tipo chanquín compuesto, en rojo y en verde. Entonces vemos cómo alrededor del edificio 9 y dentro del edificio 9 hay gran cantidad de este tipo Hachakyum compuesto, al igual que se ve en el 4, el edificio 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Casi la totalidad de los edificios de esta tercera terraza pues tienen una función ritual, que es lo que hemos ido observando con los diversos estudios realizados en Bonampak. Igual, el edificio 10 pues es
prácticamente nulo, su presencia es mínima. Entonces hay cierta correspondencia entre lo observado de los depósitos de los incensarios lacandones con lo que utilizaban los antiguos mayas del periodo clásico para colocar sus braseros también de sus deidades. Entonces, pues no es descabellado poder plantear una hipótesis de el tipo de ritual que podrían haberse ejecutado los lacandones en estos edificios, que aunque no son todos, son algunos de los que están presentes estos otros braseros e incensarios más antiguos del periodo clásico, para dar otro tipo de interpretaciones, ¿no? Y algo que hemos observado de estos edificios es que quizá tenga que ver, habría que plantearnos si los lacandones también pueden percibir esto que estamos nosotros estudiando actualmente, que son los ejes transversales de estos edificios que he comentado, donde hay tanto los incensarios de la época del clásico como los lacandones, y vemos que ahí tienen correspondencia a veces con algún asentamiento mayor dentro de la región, como los ejes del edificio 4, que un eje va directamente hacia Yaxchilán, mientras el otro pasa por diversos lugares del paisaje que pueden ser importantes, ¿no? Dado que el paisaje también tiene una connotación ritual, pasan por cuerpos de agua como cenotes o algunas lagunas. El edificio 7, a su vez, aquí a la derecha, también pasa por otro sitio cercano a Yaxchilán, que es Dos Caobas, y el otro eje pasa por Ojos de Agua y hasta la Canja Celtal, posible acercamiento de Satzin, ¿no? Y vemos abajo los ejes del edificio 9 y 10, que son los mismos, solo que varía el principal. En el edificio 9, el eje principal es el de 115 grados, que mira hacia la laguna de Ojos Claros, a muchos kilómetros de distancia. Pasa por algunas cimas, como se ven en las fotografías laterales del paisaje, o del otro lado incluso cenotes también. Entonces el paisaje ritual está presente en todos estos. Entonces ahora la pregunta que tenemos que seguir desarrollando e investigando es si estos incensarios lacandones, aquellos Hashwini que llegaron a depositar todos estos materiales a lo largo de 200 años en estos lugares, también tenían algún grado de conciencia de lo que implicaba hacia dónde estaban viendo estos edificios, dónde lo depositaban, o son eventos inconexos. Nos queda esta vertiente de estudio, vamos a ver qué se puede hacer. Hay que entrevistar a los viejos que quedan y que estén en ánimo de hablar de las viejas costumbres, ¿no? Actualmente, también ya se comentó en otras de las pláticas, esto es lo que se está recuperando, pero con un sentido más comercial que volver a hacer el ritual. Y si lo están haciendo es pues con un sentido turístico, por lo que un estudio etnográfico en la actualidad vale la pena para recuperar lo poco que nos hace falta, y que ahora los arqueólogos nos preguntamos, que los etnógrafos que realizaron estos estudios en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, pues recolectaron mucha información, pero a lo mejor no tan específica como lo que ahora nos preguntamos, de preguntarle, haberle podido preguntar a aquellos viejos lacandones. Entonces, bueno, espero que tengamos esta oportunidad de rescatar más información, y con esto pues doy por terminada la plática. Muchas gracias a todos.